Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal del Dr. Camus. En esta semana que termina este día viernes, tengo el gusto de estar conmigo acá para conversar de todo con un ingeniero comercial, MBA, lo que usted quiera por el lado de los estudios, y padre, sacerdote, cura, eh, un grande, Cristian del Campo, Cristian José del Campo Simonetti. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Bienvenido a mi canal, hola doctor. muchas gracias por venir. Oye, Cristian, bueno, tú te educaste en el colegio San Ignacio, ¿no es cierto? Así es. Estudiaste en la Católica conmigo, estudiamos juntos. En ese minuto nadie sabía que iba a ser cura padre. Viví una juventud bastante entretenida, a la vez coincidíamos en algunos grupos de estudio, y lo pasamos bastante bien en la universidad, ¿no? Así es, po. Ah, Bonito recuerdo. bonito recuerdo, Muy sí. bonito, sí. Y bueno, después salimos, Cristian se puso a trabajar en una empresa que siempre me voy a acordar cómo se llamaba o se llama, no sé, Inversierra. Tal ¿Ah? cual. Sí, sigue llamándose así. ¿Qué es lo que hacían en Inversierra? Era de Era, tu papá, eso, era ¿no? mi papá, claro. Era una importadora de cristalería. Esos típicos platos blancos, Ah, estos vasos, todas esas cuestiones las traíamos de distintos países en el fondo. ya. ¿Y? Y vendíamos a mayoristas, po. Ya, ¿y trabajaste Pero ahí? ahí alcancé a trabajar un año nomás. Y después entré ya al seminario. Pero en ese año de trabajo te diste cuenta, como reflexionaste y dijiste, ¿sabéis qué más? Me voy a meter al seminario. ¿Desde cuándo venías con esa inquietud? ¿Desde cuándo? ¿Desde era de más chico? Yo No, no me acuerdo que estaba en misa todo el día. no. Mira, yo creo que vino como en el último año de universidad, en el quinto. Ahí empezó un poco a dar vuelta, un poco por cuestiones que yo estaba haciendo fuera de la universidad, me empezó a picar el bichito. Entonces la pregunta empezó a dar vuelta, después terminamos el quinto año, vino el examen de grado. eh, y ahí, precisamente porque la pregunta estaba dando vuelta, en vez de irme a trabajar a una empresa X o a postular a una empresa X, decidí trabajar en la empresa de mi papá para poder tener un tiempo como libre, para poder seguir haciendo esas cosas extras que yo hacía por fuera. Y entonces ese año de trabajo fue el año donde yo como que confirmé que esta cuestión era la que quería hacer. En ese año invitaste a salir a alguien, andaba ahí. Sí, seguíamos ¿Ah? andando en fiestas, sí, pues, obvio, saliendo con los amigos, con las amigas, Y obvio. cuando tomaste la decisión de meterte en el mundo de la iglesia, de ser sacerdote, ¿qué pensaste, oye, las cosas que voy a dejar y todo eso? ¿Te costó la decisión o fue más fácil de lo pensado para ti? No, o sea, lo que pasa es que igual, obvio que cuesta, po, ¿eh? Yo diría que cuesta por dos cosas. Primero porque hay un salto de un camino que es menos como común. Por lo tanto, hay más como preguntas de cómo va a ser esta cuestión en el futuro. Y lo segundo, y es para mí, en mi caso por lo menos, por lejos lo que más me costaba imaginarme, era poder imaginarme sin una mujer al lado, en el fondo, sin formar familia, sin tener una pareja. ¿Los Eh, hijos, por ejemplo, te picaban también? pero menos quizás porque yo entré a los 23 años y quizás a los 23 todavía el tema como de los hijos estaba menos Sí. presente, era mucho más evidente el tema de la mujer, de la pareja, bueno, eso, de poder amar, ser amado, tener relaciones, toda esa cuestión era como que lo que Oye, más ¿y estaba presente. cómo se entra en un seminario? O sea, si uno toma la decisión y dice, ¿sabes qué? Quiero ser... Te hacen pruebas, hay una prueba de Claro. aptitud, hay una prueba de pobreza, hay pruebas distintas. ¿Cómo se hace? Bueno, es que lo que pasa es que depende mucho de dónde te metáis, en el fondo, si es en una diócesis particular o es una congregación particular. Y en mi caso, los jesuitas, en nosotros había un proceso como de acompañamiento con un cura que te iba como iba conversando una vez, no sé, pues cada 3 semanas, iba siguiendo pistas, iba trabajando ciertos temas y luego de eso una vez que esa cuestión se va como confirmando en el tiempo, ya vaya entrando en un proceso como de postulación más formal y ya llegando al final, cuando te dan como el Pero pase. ese cura ya te empieza a hacer Sí, preguntas duras, sí, así, pues no, te empieza a evaluar.
Yo creo que te evalúa más como, pongamos así, espiritualmente, si es que lo tuyo es una cuestión que tiene fundamento, si es que tú eres una persona suficientemente madura para tomar una decisión así, si es que él percibe que psicológicamente no tenéis grandes rollos, digámoslo así, o grandes trabas, o grandes heridas que te puedan impedir en el futuro perseverar en esto. Y ya después cuando ese tipo da como el ok, tú entras como en un proceso de postulación un poquito más formal, donde tenés sí, entrevistas con otros curas que no te conocen, y también con una evaluación más psicológica. Y en esas entrevistas te preguntan cosas así que uno no es una entrevista pega, o es parecida a una No es entrevista una pega. entrevista de pega. No es una entrevista de pega porque yo creo que se basa mucho más como en las motivaciones que te mueven a ti a querer tomar una decisión de esta envergadura a esa edad. Y también yo creo que cada uno de ellos indaga, digamos, de manera muy normal, sin ninguna cosa muy fuerte, de si tu historia familiar, tu historia de estudios, tu historia de relaciones sociales es relativamente sana y consistente y madura. ¿Ah? Evidentemente que en todo esto nada asegura que con eso vaya a perseverar en el futuro, pero es como lo mínimo para cachar que la decisión en ese minuto es una decisión seria. ¿Ah? Y que no es una cuestión que se te ocurrió hace 2 semanas, sino que la venís trayendo hace un tiempo. Y ahora haciendo un poco y abocándonos un poco al tema de la iglesia y su desarrollo en ese sentido, y acotándonos al tema de las vocaciones, o sea, y con todas las exigencias que tú tuviste, que me imagino que eran fuertes, o sea, yo me imagino que las preguntas, oye, ¿por qué querés ser Sí, cura? Y la tenés que desarrollar de una manera, bueno, pero las postulaciones, las vocaciones, eso supuestamente vienen picadas totalmente, y por totalmente. lo tanto los postulantes, si tú tenías una tasa de fracaso, digamos, de los postulantes, un 50% ahora debe estar en menos, me imagino también. Claro, lo que pasa es que antes, cuando yo entré, o sea, ahora en marzo, próximo marzo, cumplo 30 años, ¿no? Desde que entré. Y evidentemente que en esa época esta era una opción donde habían mucho más postulantes que querían ser. Por lo tanto, del número que postulaba, los que finalmente ingresaban era un número mucho mayor que el que tenemos ahora. Y ahora los que postulan son mucho menos. Y yo diría fundamentalmente por dos razones. Primero porque 30 años atrás, si uno compara Chile con lo que es ahora, Chile se ha secularizado mucho, lo religioso, en mi caso lo ¿Qué es lo que católico. se curaliza? Secularizar es que digamos, la dimensión religiosa, a mi modo de ver, se empieza como a diluir, religiosa en este caso cristiana, católica, con todo un tipo de tradiciones, de Se ritos, de diluye, se cultura. diluye. Se empieza como a diluir porque se hace mucho más plural, porque somos nosotros ahora un país mucho más abierto, mucho más permeable a distintas aproximaciones de la vida, a distintos valores. Ya no hay unos valores solamente, sino que esos valores hoy día se ponen de alguna manera en disputa en la sociedad. Lo religioso tiene menos poder y eso además es el segundo factor. Yo te diría en los últimos 15 años, quizá un poco más, la Iglesia Católica en muchas partes, y particularmente en Chile, ha tenido una crisis muy violenta por el tema de los abusos. Y entonces esos dos factores han hecho que el prestigio, la credibilidad, la confianza en esta institución se haya ido a pique y por lo tanto las postulaciones son mucho menores. Me da la sensación que en el tema de abusos como que se está dejando pasar el agua y que se está dejando pasar el tiempo o ya hay como, no sé, como cuando hacen a veces los bancos, oye, estas son las nuevas normas y por lo tanto el banco no va a quebrar y la gente va a estar mucho más segura. En la iglesia, ¿qué se ha hecho específicamente en No, ese yo creo que, aspecto? mira, o sea, evidentemente que ha sido lento, ha sido muy doloroso, ha sido con muchísimos errores y negligencia de parte nuestra. Eh, Hoy yo creo que se han hecho en tres áreas fundamentalmente. Primera, en que los casos hoy, en comparación con antes, se han investigado mucho más. ¿Ah? Y por lo tanto hoy día estamos más cerca, no te
No te voy a decir que lo logramos, pero más cerca de encontrar la verdad y la justicia que antes. Primero. Segundo, que hoy hay protocolos para nuestra actuación pastoral, digámoslo así. Entonces, hoy día, si tú trabajas en un colegio, bueno, hay un protocolo de cómo tú atiendes pastoralmente a las personas, particularmente cuando son menores de edad. Ponte tú ahora, no estaría permitido lo que hacía un cura muy conocido, que me caía muy bien, rugbyista, que ponte tú confesaba a la niñita, se No. le sentaban en la... No se puede hacer. No, eso nunca debió haberse podido hacer. Pero hoy, por ejemplo, el protocolo te dice que, no sé, pues si tú vayas a tener una conversación con un menor de edad, tiene que ser en una oficina abierta, digamos, transparente, ¿me cachai? O sea, ese tipo de cosas. Si tú vayas a confesar, no lo confesáis en una pieza cerrada donde nadie puede ver. Entonces, hay ciertas cosas también de prevención. ¿Ah? Y lo tercero es la formación. ¿Ah? Y yo creo que la vida afectivo-sexual de los curas, en el fondo, de los que nos formamos para eso, y también de las religiosas, de las monjas, siempre fue algo muy desde la perspectiva Tabú. como de la represión, claro, tabú, represión, pero eso como de alguna manera negando que la gente sigue teniendo vida afectiva sexual independiente de que no tenga una pareja, ¿no? Pero ponte tú, masturbarse. Es algo que en la iglesia ya está permitido, que es normal, que es natural. La iglesia sigue diciendo que no, y lo dice fundamentalmente, yo te diría, porque tiene una concepción de la sexualidad muy en vista a... Egoísta, me decían a mí cuando chico. Bueno, muy en vistas al encuentro con otra persona y que ese encuentro sexual con otra persona esté siempre abierta a la vida. Esa es como la concepción más como tradicional que yo creo que se mantiene hasta el día de hoy. Y también, claro, porque uno podría decir ese acto sexual, esa masturbación, en la raíz puede ser un signo de algo más egoísta, ¿no? Porque es algo simplemente de gratificación personal. Ahora, ese tipo de cosas igual, yo creo que la iglesia en las últimas décadas ha avanzado. Quizás poco, pero igual ha avanzado en el sentido de reconocer que es un ámbito de la vida que tenemos que integrarla, que nosotros seguimos teniendo pulsiones sexuales, que seguimos teniendo deseo, que seguimos sintiendo atracción, y que si no las formamos y las trabajamos bien, bueno, eso puede, digamos, provocar problemas por otro lado, en el fondo, ¿ah? Porque no puede ser pura represión. ¿Ah? Por eso. Eso hace agua por algún lado, ¿ya? Y eso es lo que hoy día buscamos que no ocurra a través de una formación un poquitito más madura también en este ámbito. Oye, y ahí me da la sensación, Cristian, que como que están fuera del mercado, más o menos, como cuando el gobierno dice que está desconectado con lo que está pasando. Porque si sigue la idea, de eso que me está diciendo, Sí. que la iglesia sigue teniendo Sí. esta idea, que por lo tanto masturbarse es mal visto por la iglesia porque hay que prepararse en otro sentido, Sí. pero en general todo el mundo lo hace. Después, no sé, el día de mañana el matrimonio homosexual entre católicos, ahora el divorcio fue una batalla perdida, entonces, y era batalla perdida porque seguíamos en unos valores que eran Claro. quizás muy notables, qué sé yo, pero las batallas se van perdiendo. Entonces, ahí, ¿cómo ves tú a la iglesia en la preparación, digamos, en este enfrentamiento al mercado? O sea, yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando mucho en este ámbito. Por eso digo, yo creo que hoy estamos lejos, me parece todavía, de una concepción un poquito más integral, madura, que entienda la complejidad, en este caso, del ámbito afectivo-sexual de las personas. Sin embargo, uno puede decir, igual creo que si uno se compara con unos años atrás, algo hemos avanzado. Entonces, una cosa es la foto y otra cosa es la tendencia, digámoslo así. ¿Ah? Y en ese sentido creo que han habido pasos. Han habido pasos que son insuficientes, pero creo que han habido pasos en la línea correcta de por lo menos reconocer de que esto es un ámbito mucho más complejo y que nosotros como iglesia podemos aprender mucho más de lo que la gente que está casada, que forma familia, nos dice. ¿Ah? Porque también una de las cosas que es complicada de la moral sexual de la iglesia es que sea fundamentalmente una moral sexual hecha por personas que viven célibemente, digámoslo así, ¿ah? Que no tienen precisamente esa experiencia, al menos de una vida sexual activa. ¿Te fijas? Entonces,
Yo creo que hoy también, como iglesia, estamos un poquito más abiertos a recibir de los demás insights que son insights que nosotros no tenemos, y que eso va a significar que podamos tener, en este caso, un desarrollo de una moral afectivo-sexual mucho más madura y mucho más misericordiosa también, ¿ah? De no llegar a imponer unas reglas que pueden parecer muy bien como en la teoría, pero que en la práctica... Yo sí he basado contigo, por ejemplo, si es que hubiese, en vez de ser chileno, fuera de gringo, y la manera de acercarse a Dios allá, la iglesia es distinta, y tiene en general curas que se casan. Claro, pero no curas católicos. Pero ¿qué diferencia tienen ahí? En términos de por qué ellos se casan y los católicos no. Claro, hay digamos, religiosos, digamos, de otras religiones, o sea, pastores protestantes, por ejemplo, que se casan. Hay pastoras también, ¿no es cierto?, en otras religiones, no en la católica. Probablemente si yo hubiera nacido ahí y hubiera nacido en una familia con ese trasfondo, probablemente eso es lo que yo hubiera recibido, ¿no? Si uno también, lo que uno es producto de la historia donde uno vive, de la cultura, y en ese sentido me parece también que la iglesia reconoce, si antes creía que la única religión, ¿no es cierto?, era la religión católica, y como se decía antiguamente en la iglesia, ¿no es cierto?, fuera de la iglesia, de esta iglesia, la iglesia católica, no hay salvación. Hoy reconocemos que la salvación, en el fondo, que el encuentro con Dios, que desarrollarse plenamente como hombre, como mujer, está abierto a muchos caminos que exceden, ¿no es cierto?, nuestra propuesta, que puede ser muy buena en muchos aspectos, pero que no puede ser la única. Yo ahí entiendo como que se imagina como que la iglesia está diciendo, ¿sabéis qué? Si queréis meterte acá, esto es, si no, bueno, busca otra cosa. Y además está, en cierta medida, abandonando un concepto de universalidad, o sea, una globalización. Estoy de acuerdo. De la iglesia, las cruzadas, etcétera. O sea, la iglesia está diciendo, oye, ya, un mundo, si es que no quiere esto, listo, no. Claro, lo que pasa es que yo creo que yo encuentro que es súper válido, ¿eh? Yo creo que esa es la postura antigua, más antigua. Una iglesia que creía que esto es. Y esto está como predefinido. Sí, pero ya no tenía ambiciones de andar llegando a gente nueva. Por supuesto, pero el mensaje cristiano es un mensaje que quiere ofrecerse a todo el mundo porque cree que es una muy buena noticia para todos. Ahora, yo creo que post Concilio Vaticano II ya no nos sentimos como los poseedores únicos de la verdad, gracias a Dios, sino que entendemos que esa verdad que te permite a ti, a mí, a cualquier persona vivir una vida plena, feliz, se puede encontrar por distintos canales. Que nosotros creemos que este es un canal muy bueno y que aquí se puede, con la propuesta de vida, con lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio, llevar una vida plenamente feliz. Pero no es la única, ¿no? O sea, ya la palabra hereje empieza a desaparecer del mapa, en cierta medida, ¿no? Sí, en cierta medida sí, porque no necesariamente porque alguien no comparta lo que nosotros decimos, hereje. De hecho, hoy hay muchísimos esfuerzos, sobre todo impulsados por el Concilio Vaticano II, de esfuerzos ecuménicos, de las distintas familias cristianas, cómo dialogan, e incluso mucho esfuerzo de diálogo interreligioso. El Papa se ha juntado con el imán no sé cuánto, con el patriarca que fue a hablar con lo de... O sea, ¿tú sabes cómo está la iglesia ortodoxa de Rusia ahora o no? En el sentido de... No, lo único que... No, lo único... O sea, no. O sea, lo mismo que podemos saber por las noticias. Sí, lo único que sabía yo en el fondo es un poco las polémicas que han habido a partir del apoyo que ha tenido Putin, ¿no es cierto?, por la guerra con Ucrania, ¿no? Sí. Oye, Cristian, vamos a otra parte. Siempre en todos nosotros ha habido como una sensación y una mitología, no sé qué parte es verdad, mentira, qué parte es pura herencia, qué parte es flujo, qué parte es stock, respecto a la economía del Vaticano. ¿Cómo es realmente
economía. ¿Cómo se manejan las platas allá en donde están los headquarters del Vaticano? ¿Cómo le reparten a las distintas... ¿Cómo es todo este sistema, esta organización desde el punto de vista más o menos financiero? No sé si me lo podéis explicar más o menos. Oye, la primera línea de ingreso es esta, O sea, este es el patrimonio. No, mira, o sea, así en términos de número no tengo ninguna referencia ni orden de magnitud. Lo que sí es que esta es una, pongámoslo así, una multinacional, ¿no es cierto? Y por lo tanto, evidentemente, como tú dices, tiene unos headquarters, que tiene un ministerio, no sé, pongámoslo así, Hacienda, dentro de los múltiples ministerios que tiene, y ese maneja las platas del Vaticano, y esas platas, bueno, están repartidas probablemente en lo que se reparten platas de grandes patrimonios, ¿no es cierto? Donde hay inversiones, qué sé yo, financieras en renta variable, en renta fija, donde hay inversiones también, bienes inmobiliarios que entregan una renta, donde hay contribuciones, ¿no es cierto?, que vienen probablemente pequeños como impuestos, ¿no es cierto?, que se le cobran especialmente a aquellas diócesis, que son, ¿no es cierto?, cómo se distribuye territorialmente esta organización multinacional, que también contribuyen con un pequeño impuesto a un pozo común para que luego pueda ser repartido a aquellas diócesis que son menos favorecidas en sectores más pobres. Hay millones, no sé millones, pero hay miles de instituciones que también son financiadas de alguna manera por el Vaticano. Entonces, bueno, se reparte, yo te diría, de esa manera. Entonces, hay como ingresos que vienen fundamentalmente de renta, y hay también ingresos que vienen de contribuciones, sea de donaciones de personas, pero sobre todo de aquellas diócesis que tienen un patrimonio más alto y que tienen que pagar un impuestito, ¿no es cierto?, para que luego se pueda redistribuir. Diócesis que tienen, por ejemplo, que tienen un terreno que lo están arrendando, que le están Bueno, entrando y diócesis que son más ricas porque, claro, porque tienen más patrimonio, porque tienen más ingresos, porque tienen más bienes, porque atienden un público que tiene un ingreso per cápita mayor, ¿te fijas, no? O donde hay más católicos, ¿no es cierto? o tienen algún benefactor. Bueno, por supuesto, por supuesto. Oye, y ahí en la micro de la diócesis y en el estándar, así, el manual de recursos humanos, ¿cómo es el tema, por ejemplo, la regularización de, oye, un cura de este nivel tiene que ganar esto, otro cura? ¿Es así? ¿O los curas no reciben ningún tipo de sueldo o algo así? Es que eso va a variar mucho dependiendo de qué tipo de... Porque, a ver, una primera definición básica es que hay como dos grandes grupos donde se divide la iglesia, uno podría decir. El mundo diocesano, que son los que dependen de las diócesis, estos como sectores territoriales, ¿no es cierto? La diócesis de Santiago, la diócesis de San Bernardo, la diócesis de Melipilla, la diócesis... La de los Castaños acá en Vitacura. Pero esa pertenece a Santiago. Esa es la parroquia de los Castaños, que pertenece a la arquidiócesis de Santiago. Ese es un mundo, ¿no es cierto? Pero el otro mundo son las congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, que funcionan un poquito más independientes, que tienen un oversight del Vaticano, por supuesto, pero que funcionan más independientemente. Ponte tú las monjas de la Ursulina. Claro, las monjas de la Ursulina son una congregación religiosa femenina que tienen sus propias finanzas, que se sustentan fundamentalmente de lo que ellas, acá en Chile, o desde su propia organización a nivel mundial, ¿no es cierto?, redistribuye entre las distintas provincias de ursulinas, más ricas, más pobres, ¿no es cierto? Por eso digo, las congregaciones religiosas son un poco más independientes. Nosotros los jesuitas tenemos nuestra propia administración de bienes, tanto a nivel local, acá en Chile, como a nivel mundial. Entonces nosotros hacemos eso mismo que te decía yo, de estos pequeños impuestos, cuestiones así, o pequeñas contribuciones, es para que se produzca una redistribución dentro de la gran familia, en este caso de la Compañía de Jesús. Entonces son como esos dos grandes grupos dentro de la iglesia, cómo se maneja. Y por ejemplo, si entonces, perdona. Entonces, a propósito de tu pregunta, los curas diocesanos, el cura de la parroquia. Bueno, el cura de la parroquia recibe de partida del arzobispado lo que se llama una congrua. Es como una especie de ingreso básico. Ahora, generalmente ese ingreso es bastante bajo, pero eso es como un piso donde el cura, con lo que recibe de las colectas, con lo que recibe no sé qué cosa, bueno, va haciendo de alguna manera su sustento. Y aquellas parroquias que son más ricas, bueno, aportan mucho más, ¿no es cierto?, a través de
el 1% que tienen que pagar los fieles de esa parroquia, más las colectas, más otras contribuciones, hay una redistribución interna para que los curas ojalá tengan un mínimo piso todos. ¿Ah? En el caso de nosotros, de las congregaciones, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en una fundación, en este caso la fundación que se llama el Servicio Jesuita a Migrantes, y esa fundación me paga a mí un sueldo por mi trabajo. Y yo ese sueldo... O sea, pagáis SAPRE... Yo lo llevo a mi casa, claro, y por el contrato me imponen todo lo que me tienen que imponer. Y yo ese sueldo, el fondo, el líquido, lo deposito en mi casa, en la cuenta de mi comunidad religiosa, donde somos 5 jesuitas. Y ahí ponemos todo en común y después nos repartimos. Pues, y con ese ¿Y andan alegando que se usa mucho rato? No. Ya. No, ahí, en el fondo, la gracia de eso es que independiente que tú trabajes en una institución que ganas mucho o que trabajes en una cosa que no te dan casi nada, todos vivimos igual. Esa es un poco la idea. Ya. ¿A dónde estáis viviendo ahora? Estación Central. Ya te cambiaste estáis más cerca, estáis más central ahora. ¿Ah? Claro, está en La Pintana, ¿no? ¿Ah? Está en La Pintana, claro. Sí, oye, y entonces la institución, así, sé que no te manejáis las cifras globales del Vaticano, lo vamos a ver para otro día eso, pero el Vaticano está con superávit. Buena pregunta, po. Buena pregunta, no tengo idea. No Serte tenía- franco, no tengo idea. No tengo idea si está con superávit o está con superávit. Cuando te toca ir a... tiendo a creer que no se está... que no está con déficit permanentes, po, ¿no? Porque de alguna manera cualquier institución puede tener un año malo, 2 años malos, la pandemia, no sé, cuestión, pero al final tenéis que regular las cuentas porque si no, no te vaya a sostener. Y evidentemente en los últimos años también se ha avanzado a nivel de auditoría y de cosas así, porque hoy día, como somos organizaciones que nos movemos dentro de sociedades y que tienen reglas, que tienen regulaciones, bueno, tenemos que cumplir eso. Y eso yo creo que a todos nos ha contribuido, ¿ah? a que todo sea un poquito más transparente y ordenado. Porque antes era muy como la cuenta de la vieja, ¿no es cierto?, en un papelito. No, yo creo que ahora la cosa está un poquito más ordenada. Oye, Cristian, y en tu tema de los inmigrantes, te he visto incluso en Tele 13, creo que saliste Sí. allá en la frontera. ¿Cómo está ese tema? Cuéntame, porque creo que tenéis la visión desde primera línea, ¿no? Sí, bueno, es un tema muy complicado. Es un tema súper complicado porque es un tema que yo creo que a veces nosotros acá en Chile creemos que es un tema que nos pasa a nosotros nomás, ¿no? Como que la gente viene solo a Chile. Y la verdad es que no viene solo a Chile, va a todos los países de Sudamérica. Y lo otro es que estamos en un contexto que yo creo que no habíamos estado antes, que es el contexto que se llama de crisis humanitaria, que es la situación de Venezuela. Antes habíamos tenido algo parecido con lo de Haití, pero fundamentalmente con Venezuela. En Venezuela han salido en los últimos 10 años 7 millones de venezolanos. Y de esos 7, 6 han venido a Sudamérica. El otro se ha ido más hacia el norte. O sea, uno nomás para Estados Unidos. Uno, ahora hay gente que siempre quiere ir para Estados Unidos, ¿no? Pero 6 han pasado a Sudamérica. Obviamente que son órdenes de magnitud para los cuales no estábamos preparados. Y evidentemente, claro, en un país pequeño como el nuestro, eso va a tener un impacto. Pero, punto 1, no somos los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Somos los cuartos que recibimos más venezolanos en Sudamérica. Primero es Colombia, que tiene como 5 o 6 veces lo que recibimos nosotros. Después Perú, que tiene casi 4 veces lo que recibimos nosotros. Después viene Ecuador, que es más chico que nosotros y que recibe un poquito más que nosotros. Y después nosotros, que somos como 450.000 venezolanos que llegan a Chile. Yo creo que el gran desafío es cómo uno logra una migración que sea ordenada, segura y regular. Eso es lo que nosotros siempre hemos querido decir. Y nosotros creemos que si nuestra única respuesta son medidas de control y restricción, eso no va a solucionar el problema de fondo. Que el problema de fondo es un poquito más complejo, que necesariamente requiere diálogo con los países del lado. Porque si no nos pasa lo que nos pasó con Perú hace poco, o lo que nos ha pasado con Bolivia. Si nosotros tomamos medidas solo los chilenos, como unilateralmente, eso va a tener una repercusión en la frontera y se nos va a rebotar, nos va a venir de vuelta. Entonces, todos queremos una situación... ¿Por qué nos va a rebotar? No entendí esa parte. No sé, pues por ejemplo,
te doy dos ejemplos cortitos. La ley de migración nueva, recién, del año 2021, dice que se podía devolver a la gente, ¿no es cierto?, que ingresaban, en este caso, por ejemplo, los que ingresaban a Chile por Colchane, desde Bolivia, que las podíais devolver, ¿no?, porque entraban irregularmente. Bueno, pero ¿qué pasó? Que eso no duró ni un día, porque los bolivianos te decían, pero ¿por qué usted me está devolviendo a una persona que no es boliviana? Ya, pero ¿qué harían entonces tu fundación? No, lo que nosotros creemos... Es una fundación, ¿no? Sí, por supuesto, una fundación. No, nosotros lo que fundamentalmente hacemos es orientar para que la gente se pueda regularizar, ¿no?, y para que sepa a qué derechos tiene acceso, independiente si está regular o irregular. O sea, usted, señor, que tiene una niñita chica, aunque haya entrado por un paso no habilitado y esté regular, igual usted se puede ir a atender y con su hija a la atención primaria. Igual esa niña, porque el derecho del niño es superior a todo lo demás. O sea, tú de alguna manera u otra lo orientas en el sentido que quédese acá tranquilo. No quédese acá, sino que si usted quiere quedarse acá, estos son los caminos, ¿ya?, para que usted pueda quedarse regularmente y no irregularmente, porque la irregularidad al final es caldo de cultivo para montones de otros males, para la explotación, para el tráfico, para la violencia, para la extorsión. O sea, el pensamiento, porque mira, el pensamiento social, ¿Sí? o sea, lo que dicen las encuestas, qué sé yo, dice que toda esta gente que viene, o una buena parte de esta gente, un porcentaje, son delincuentes Claro. de otro estilo. Claro. Y por eso hemos tenido aumentos en el asesinato, Sí. sicariato, motochorro, lo que queráis. Un montón de especies Sí. que vienen importadas y principalmente de Colombia. Colombia y No tan- Venezuela. pero los colombianos son los más cabrones ahí, Sí, los venezolanos hay son de todo, hay de todo. un poco El menos. tren de Aragua de Venezuela. Entonces, la gallada, digamos, Sí. tiene esa percepción, entonces es mucho más fácil decir cerremos la frontera. Claro, pero ¿qué significa eso? Suena bonito decirlo. Es que para ti no suena bonito, para mí tampoco. No, digo, suena popular decirlo. Cerremos la frontera. ¿Pero qué significa cerrar la frontera? ¿Qué significa si nosotros tenemos, no sé cuántos miles de... Oye, que no entre nadie más, Sí, eso pero, significa. sí, pero ¿qué significa? Es que una cosa es decirlo y otra cosa es que pueda pasar eso. ¿Cómo lo haces eso? Eso es muy difícil hacerlo. Es que lo que pasa también, y tú das un antecedente respecto a esto de las inmigraciones, de que esto es como un colador, o sea, la gente no quiere viajar tanto. No, quiere hay muchos llegar. que quieren venir a Chile, muchos quieren Sí, venir a Chile, pero, pero quiero decir que está repartido en varios países. Mira, déjame darte un ejemplo. Te lo planteo de la siguiente manera. Si esto es una diferencia entre el fin y el medio. El fin, nosotros creemos, y en eso creo que coincidimos con la gente, es que queremos que la gente esté regularmente. ¿Ya? Que sea, como digo, una migración ordenada, segura y regular. ¿Cómo se logra ese objetivo? Ahí viene la pregunta, el medio. El medio hasta el momento fundamental ha sido más control. Cerremos las fronteras, pongamos militares, no le demos visa a la gente, porque eso es lo que pasa, no le demos visa ni en Venezuela, ni en Haití, ni en ningún lado. Entonces la pregunta es, califiquemos, que lo están tratando de reponer ahora, cosa que la nueva ley de migración lo acaba de suspender y lo quieren reponer de nuevo. Pongamos de nuevo que el ingreso irregular es un delito, cosa que estuvo presente en Chile del año 75. Y mi pregunta es, de todos esos medios que son los medios que Chile ha puesto, ha elegido en los últimos 5 años, ¿hemos tenido menos ingresos? No, hemos tenido más ingresos irregulares. Entonces la pregunta es que el medio no es efectivo para alcanzar el objetivo. Ese es el punto. Ahí está, me parece a mí la gran Pero es que disputa. al parecer lo que hay percepción también hay, Cristian, es que los ingresos fueron como regulares. No, o sea, porque tú, no, todos los aviones de haitianos No, venían no. regularizados. Bueno, porque antes la gente podía entrar con una visa turista, ¿no es cierto? Y después se quedaban. Lo mismo con Venezuela. Podían hacer lo mismo. Y se les puso la visa. Pero por supuesto que la visa en los consulados chilenos, por ejemplo en Caracas, no se da. O es muy difícil obtenerla. Eso no ha detenido que sigan viniendo. Y ahora el problema que tenemos, en comparación con antes, que antes por lo menos la gente entraba por un punto migratorio regular. Tú sabías quién era, podías tener la ficha del tipo. Ahora no sabemos quiénes son. ¿Te fijas? No que al final... Pero o sea, tenemos una debilidad operativa en el supuesto. control de frontera. Pero no solo en el control de fronteras, sino que el puro control de fronteras. Yo no digo que no, nosotros tenemos que controlar las fronteras, por supuesto. Pero ese puro medio, esa pura medida no va a ser suficiente. ¿Te fijas, no? Nosotros no... Yo no tengo ningún problema que los militares estén en la frontera.
pero que vamos a tener a los militares para siempre en la frontera. Esa es la pregunta, si es una medida de largo plazo y que apunta al problema de fondo. Nosotros somos especialistas para la medida de corto plazo, especialistas, y nos quedamos con eso, porque vende más, porque es más popular, pero uno le exige a un Estado y a los que gobiernan y a los parlamentarios, bueno, que se pongan de acuerdo cuando hay temas de largo aliento, que no los vamos a solucionar con medidas de corto plazo, ¿no? Es un poco un paralelo con lo de la Araucanía. Evidentemente que la presencia de los militares en la Araucanía tiene un efecto, pero no puede ser lo único, porque el minuto que tú saques a los militares la cuestión va a volver. Oye, y ya que te manejas en toda la estadística, Argentina recibe menos que nosotros. Sí, pues menos. Y Brasil menos que nosotros. Brasil también. Claro, pero ahora Brasil está subiendo mucho. Brasil está subiendo mucho porque, paradójicamente, y esto es interesante, quien ha sido mucho más abierto en temas de otorgar visas temporales de refugio ha sido Bolsonaro en Brasil. Por eso los números empezaron a subir en los últimos años. Y yo le preguntaría a toda la gente que critica estas medidas de regularización que le pregunte al presidente Duque de Colombia, al expresidente Duque, un presidente de derecha. Él le dio una visa de 10 años para que la gente pudiera trabajar e integrarse a la sociedad a 1,5 millones de venezolanos. Esos son casi 4 veces la cantidad de venezolanos que nosotros tenemos en Chile. Pregúntele al presidente Duque por qué lo hizo y preguntémonos cuáles han sido los resultados. Precisamente han sido mucho más efectivos para los mismos objetivos que nosotros queremos alcanzar. ¿Sería, no? Pero es menos popular decirlo. Bueno, nosotros estamos rodeados de cosas no populares que muchas veces hay que hacer. Don Cristian del Campo, gracias, Simonetti, doctor. Mi amigo, muchas gracias por estar en mi canal. Ojalá tengamos un buen rating y con la bendición del Señor. Vamos a multiplicar los panes. Se suscriban y multiplicamos los panes. Y para tener un pan por lo menos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós.